Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Creo que todos los aquí presentes conocemos quién fue la gran escritora Agatha Christie, y es que bueno, pues sus novelas pues han trascendido generaciones y generaciones. En diciembre de 1926 su carrera iba muy bien, sus novelas eran, la verdad es que muy conocidas por el gran público, y sus romances de misterio pues eran los más vendidos, y la verdad es que el público pues estaba ansioso por más y más. Pero lo cierto es que su vida personal, sin embargo, era menos atractiva. De hecho, era un desastre. Su amada madre había muerto a principios de año, el año 1926, como decía, y su marido, Archie, pues pidió el divorcio para casarse con la mujer con quien había tenido un affair, cosa que desde luego pues fue algo que traumatizó bastante a Agatha Christie. Fue un momento muy difícil y duro para ella, seguro que para cualquier persona, pero bueno, por supuesto para ella. Y resulta que Agatha Christie pues se vio envuelta en un misterio que a día de hoy pues ni siquiera el historiador Giles Milton pues ha conseguido resolver hasta el día de hoy. Un misterio que vamos a tratar en el programa que tenemos por delante y que desde luego pues va a tocar diferentes temas de los que hemos hablado en este mismo canal. Y os cuento. Y es que en un momento de tensión total en la existencia de esta mujer, en la vida de Agatha Christie, pues ella ya no podía más con el tema de su madre, con el tema de su marido, con la amante. Pues de repente ella decidió en la tarde del día 3 de diciembre pues coger el coche y conducir lejos de su casa para pues poco menos que bueno, pues huir de la tensión que tenía. Pero de repente pues desapareció durante 11 días, apareciendo de nuevo con unos síntomas muy extraños, pues prácticamente ida, que eran los mismos síntomas que presentan las personas que dicen haber tenido una abducción por parte de seres ajenos a la Tierra. Esto se ha sabido con el paso del tiempo, tras diferentes estudios a personas que, bueno, pues que dicen haber tenido contacto con seres extraterrestres. Bueno, también ha habido pues personas que dicen haber tenido experiencias a través de poco menos que túneles espaciotemporales que, bueno, pues también presentaban síntomas, los mismos síntomas que presentó Agatha Christie tras ser encontrada 11 días después de lo que le pasó. Y os cuento, tenía amnesia total durante el momento en el que fue encontrada, y decía que, bueno, pues había estado como vagando en un sueño. Era algo rarísimo, porque claro, estamos hablando de una mujer que sabía describir absolutamente pues todo de cualquier situación, de cualquier ser humano. Sus novelas lo acreditan, pero ella dijo que había estado pues como poco menos que un sueño, que había estado como vagando en una situación del mundo onírico, poco menos, ¿no? Y claro, las autoridades pues no sabían muy bien qué hacer con ella, y no sabían pues qué decirla ni qué hacer para ayudarla en este caso, en este sentido, ¿no? Agatha Christie no pudo proporcionar pistas sobre lo que le había pasado, sobre lo que le había sucedido. No recordaba absolutamente nada. Tenía una amnesia total, y claro, su caso pues fue una auténtica noticia en el Reino Unido en ese momento.
y os lo cuento, os lo voy a contar como se ha sabido posteriormente. La noticia de la desaparición de Agatha Christie pues conmocionó al Reino Unido de una forma especial, rarísima, de hecho. Se iniciaron búsquedas que parecía que estaban como fuera de lo normal. Hubo búsquedas con miles de voluntarios que fueron organizadas por el propio gobierno de Inglaterra. De hecho, el diario The Observer, el día 15 de octubre de 2006, pues expuso que se encontró el coche de Agatha Christie al día siguiente de desaparecer, y empezaron las búsquedas en ese día siguiente, pero que los miles y miles de voluntarios que se presentaron de repente por allí no la encontraron en todo lo que era el radio de su casa y de todo lo que era pues su vivienda y lo que podía ser posible que hubiera avanzado el coche en donde había sido encontrado el coche, ¿no? Realmente. El vehículo fue hallado muy cerca de un lago que estaba en el estrecho de Newlands, cerca de Guildford, y resulta que algunas de las ropas que llevaba Agatha Christie en el momento de desaparecer, pues aparecieron dentro del vehículo, pero resulta que no había pistas de dónde estaba ella. Y había cosas que eran rarísimas, porque la desaparición de Agatha Christie pues fue noticia de primera página, y fue tal la obsesión que condujo aquel caso que por primera vez se incluyó la utilización de aeronaves, de aviones de guerra, en la búsqueda de un ser humano en lo que era, la situación de una persona tras la Primera Guerra Mundial. Y claro, era bastante extraño, ¿no? Porque ¿qué hacía el gobierno de Inglaterra buscando a una escritora? Todo aquello pues era realmente raro, podríamos decir. Y claro, era muy extraño porque el propio secretario de Interior de Inglaterra, el señor William Johnston Hicks, pues también mandó a cientos de policías a la zona de jurisdicciones diferentes, distintas. Fue incluso portada del New York Times, es decir, el gobierno de los Estados Unidos supo en todo momento y pues podríamos decir en directo todo lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido con la desaparición de Agatha Christie, algo que desde luego pues tampoco era habitual en cualquier tipo de desaparición de cualquier persona, de cualquier país. Pero claro, ¿dónde podía estar aquella mujer si todo el mundo la estaba buscando? Era algo extrañísimo. Tenía que haber aparecido, o aunque fuese su cadáver y tal, parecía todo, pues podríamos decir, ¿no? un argumento de una de sus novelas. Se estaba sospechando de suicidio, de algo que pudiese haberla llevado, la tensión que tenía por que su marido la hubiese engañado con otra mujer. Se pensó en el suicidio, que se hubiese ahorcado, que a lo mejor pues se hubiese puesto con piedras en el lago donde apareció el coche, pero es que de hecho el lago pues fue incluso arrastrado por la maquinaria del ejército de Inglaterra, pues lo que era todo el fondo, y fue en vano porque no encontraron absolutamente nada. Pues era como una auténtica locura que pues poco menos que movilizó a todo el ejército de Inglaterra solo en la búsqueda de Agatha Christie en el año 1926. Y claro, para aumentar el misterio, pues había más, porque es que resulta que la escritora pues dejó algo antes de marcharse con su coche.
letras perturbadoras y vagas que ella había escrito y enviado poco antes de su desaparición. Esto se supo después de que saltara la noticia, y resulta que en una de estas letras, en una de estas frases, pues le estaba diciendo al cuñado que estaba como saliendo de vacaciones, que estaba saliendo de su entorno. En otro de los renglones, pues estaba pues como exponiendo a la policía local que temía que alguien intentara, mejor dicho, matarla, acabar con su vida. Era como, pues prácticamente todo esto, pues como de película, una película basada precisamente en sus novelas, ¿no? Bueno, pero claro, estaban ocurriendo tantas cosas que había algo extrañísimo en todo esto, porque, pues claro, año 1926, años 20, no se podía sospechar que pudieran ser marcianarcios, ni historias raras de ciencia ficción, nada de nada, ¿no? Y la policía, claro, empezó a sospechar quién podría ser el que se hubiese cargado a Agatha Christie. Pues claro, posiblemente viendo lo que estaba ocurriendo en su matrimonio, pues empezaron a pensar que podría ser su marido, que quería casarse en ese momento con su amante y que no podía divorciarse de ella porque Agatha Christie todavía estaba enamorada de él, estaba resistiendo ella por aguantar con su matrimonio, aunque el matrimonio estaba rompiéndose realmente. Y entonces la policía empezó a seguir los movimientos del marido muy de cerca, y de hecho pues llegó a pinchar su teléfono, pero nada de nada. Agatha Christie no aparecía por ningún lado. Era como si se la hubiera comido la tierra. Miles de voluntarios, el ejército detrás de ella, los coches que estaban siendo pues poco menos que registrados, nada de nada. Con el paso de los días, la búsqueda se extendió por todas las partes de aquella región, por todas las partes de Gran Bretaña, según los historiadores de la vida de esta escritora, Y fue tal la locura colectiva que incluso otros escritores de misterios, pues resulta que se involucraron en el tema, ¿no? Ya empezando a ver que todo el mundo pues estaba detrás de todo esto, ¿no? Sir Arthur Conan Doyle pues trajo de hecho uno de los mediums más conocidos del Reino Unido, ¿no? Que se llamaba, bueno, pues Dorothy L. Sayers, y bueno, pues de hecho esa medium llegó incluso a meterse dentro del coche a ver si se ponía ahí pues como el mandril del Rey León, a ver si conseguía encontrar algo, ¿no? A través de algo espiritual, pero es que nada de nada, era pues poco menos que el colmo. Pero hubo solución ante todo este misterio, ante todo este enigma, y es que resulta que Agatha Christie apareció el día 14 de diciembre en un spa, vamos a llamarlo así, en un lugar de un hotel en donde pues allí la gente pues se tomaba baños y tal, y era un hotel que estaba en el centro de la ciudad que he mencionado anteriormente. Y resulta que esa mujer, Agatha Christie, pues se había registrado en el hotel el día 4 de diciembre, es decir, un día después de su desaparición, pero bueno, pues uno de los empleados del hotel pues se dio cuenta de que era ella 11 días después de su desaparición. Y fue una cosa extrañísima porque Agatha Christie, cuando apareció, resulta que no se identificaba a sí misma en los espejos. De hecho, todos los periódicos estaban obsesionados con la búsqueda de ella, y ella no se identificaba con las imágenes
de las fotografías que estaban publicando en la prensa. Era como si ella hubiese cambiado de personalidad, era como si no viese en los espejos lo que era su imagen. Y bueno, pues ella pues trató de explicar a la policía, bueno, por supuesto, y a la prensa, lo que le había pasado, pero no podía decir gran cosa más allá de algo que era increíble, que era que había estado como en un sueño, en una realidad que era pues prácticamente como un sueño. No era normal, algo la pasaba claramente, ¿no? La cuidaron, luego pues fue llevada a casa y con ella, bueno, pues ya estaba con una salud malísima, ¿no? Se escondió de la prensa, de los reporteros y trató de hablar sobre el tiempo que había estado fuera de lo que era la realidad, tal y como lo trató de exponer ella, que por supuesto pues ella era pues casi la mejor persona para describir situaciones del mundo, ¿no? Pues no puso ningún tipo de adjetivo para tratar de decir lo que le había ocurrido. No podía, no sabía exactamente lo que le había ocurrido. Eso sí, sí que hay una cosa bastante curiosa, que es que se registró en el hotel con el nombre de la amante de su marido. Eso sí que lo hizo, ¿no? La amante del marido, que se llamaba Teresa Neal, ¿no? Y bueno, pues eso sí que quedó ahí para la historia, ¿no? Pero no sabía realmente pues lo que era su imagen, como si hubiese cambiado su personalidad de forma total. De hecho, pues ella pues nunca jamás proporcionó respuesta alguna sobre lo que la pasó en las horas que pasó, tal y como ella decía, fuera completamente de la realidad, como en el mundo onírico, como en un sueño que jamás pues dejó de bueno, pues de vivir en el tiempo que estuvo fuera, ¿no? Nunca dijo que había estado dormida y nunca dijo que había estado secuestrada por otras personas. Ella dijo que había estado pues en una realidad pues paralela, y de hecho pues cambió completamente su personalidad a raíz de lo que le había pasado en un tiempo en donde jamás nadie consiguió encontrarla. Algo realmente pues curioso dentro de lo que son las desapariciones extremas que han ocurrido en la historia de la humanidad, y de los que hay casos que son absolutamente increíbles. Bueno, es bastante interesante el hecho de que en su autobiografía, sus biógrafos, ¿no? Pues nunca jamás consiguieron sacarle algo, ni siquiera a través de la hipnosis, de dónde estuvo en esas horas, en donde, pues como decía, pues se la había tragado pues poco menos que la tierra, ¿no? Y es muy curioso porque sí que hubo una persona que se llamaba Andrew Norman, que sí que la pudo sacar algo en ese estado de fuga, o más técnicamente pues como en ese posible trance psicogénico que pudo tener, ¿no? Estuviese donde estuviese, abducida en un pues en un viaje espaciotemporal o en un secuestro totalmente traumático, pues que ella realmente pues no pudo con la depresión que la causó todo aquello. Cualquiera de las opciones que se pudo barajar después, pues podía ser válida a tenor
de las personas que luego pues han sufrido pues este tipo de desapariciones, ¿no? Tanto las abducciones como las desapariciones extremas tras incidentes espacio-tiempo, de fallos en el espacio y en el tiempo, o tras lo que serían los secuestros tremendos por parte de seres humanos a seres humanos. Pero aquí tenemos el tema del cambio de personalidad, que esto no es muy habitual dentro de lo que son pues los cambios, lo que son los secuestros de personas a personas. Ahí hubo pues desde luego pues un componente pues completamente diferente de lo que bueno pues los investigadores estamos acostumbrados a ver, ¿no? El señor Andrew Norman, pues expuso que Agatha Christie tuvo una incapacidad total durante el resto de su vida para reconocer realmente a lo que era su personalidad, su vida, antes de lo que la pasó, ¿no? Que había caído en una amnesia total y que su cambio de personalidad fue para siempre. Esta condición pues se caracteriza a través de, bueno, pues esto se ha estudiado en diferentes estudios clínicos por una actitud hostil y desconfiada, una retirada social y un alejamiento, cosa que ocurrió en el caso de Agatha Christie, y sentimientos de vacío y desesperanza, cosa que también ocurre en lo que fueron los libros que escribió después de este incidente. El sentimiento crónico de estar al límite, como si estuviera constantemente amenazada tras lo que le ocurrió, también aparece en las personas que son abducidas. Y bueno, pues esto le ocurrió a la escritora, cosa que desde luego pues es algo pues muy interesante en todo este caso. Agatha Christie jamás dijo dónde estuvo ni qué la pasó en esas horas, ¿no? Y bueno, pues en donde pues pudo haber existido, en donde vivió como esa realidad en un sueño, ¿no? Y bueno, pues eso sí, pues retomó su labor como escritora, ¿no? Y bueno, pues finalmente se divorció del cacho cabrito, del marido, en el año 1928, y bueno, pues al final se casó con el señor Sir Max Mallowan, ¿no? Un arqueólogo que era pues distinguido en todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasó para que una de las personas que mejor describen el mundo de la historia, el mundo en general y bueno pues a la humanidad pues jamás pudiera exponer lo que la pasó, que la ocurrió a esta señora? Pues no se sabe qué fue esa realidad en la que estuvo. Pues lo cierto es que nunca se sabrá, y esto ocurre como pues como pasa en sus libros, ¿no? Nunca se sabe qué ocurrirá y quién será el asesino. Bueno, pues en este libro pues nunca se sabrá qué es lo que ocurrió, y en este caso pues nos vamos a quedar sin saber quién fue el que hizo todo este, el que montó todo este tinglado, ¿no? Y el que fue el responsable de que Agatha Christie, bueno, pues desapareciese todo ese tiempo. Nada más, espero que os haya gustado este programa. Si podéis, pues darle a los vídeos sugeridos que hay en la barra de la derecha de YouTube para poder apoyar el canal, si es posible, por favor, y a darle a me gusta. Y nada, pues muchísimas gracias y os espero en el siguiente programa. Nada, gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.